nuestro cuando los discípulos pidieron que Jesús le enseñara. Enséñanos a orar. Y en Lucas 17, versículo 5, los discípulos dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Entonces en esta mañana deseamos hablar un poco de la fe. ¿Qué es? Y dar algunas ilustraciones. ¿Qué es la fe? En el libro de Hebreos, si quiere hacer el favor de buscar Hebreos capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra traducción dice: la fe es la realidad. La fe es la realidad de lo que esperamos. Y también dice que ya hemos notado, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de no se ve. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice también: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sí, es importante que uno va a tener fe. Y en Romanos 10, 17, dice que así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es la certeza. Entonces Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado el mapa. Dios nos ha dado un plan. Sí debemos leer, estudiar y meditar en ella. Entonces va a aumentar la fe, porque dice: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo creo que todos ustedes han tenido en sus manos el mapa, posiblemente el mapa de México, el mapa del mundo, y hace varios años mi familia y yo estábamos viajando de Canadá a Honduras en un carro. Entonces, por supuesto, teníamos varios mapas para guiarnos en el camino. Pero cuando llegamos a la Ciudad de México, era un sábado en la noche, y yo le dije: muy bien, vamos a levantarnos temprano y vamos a pasar por la Ciudad de México cuando todos están dormidos. Y entonces ahí estamos levantados el domingo, y yo dije: vamos a viajar por una calle muy conocida en México, y va a llevarnos al sur de México para agarrar la carretera a seguir el camino. Muy bien. Entonces, siendo que yo estaba muy confiado que ahí es el sur, ahí es el norte, entonces vamos. Entonces comencé a viajar media hora, después 45 minutos ahí en la calle, ahí en México, en la Ciudad de México. Y mi hijo dijo: papá, ya pasamos ese edificio. Todos los edificios son iguales. Entonces seguía manejando algunos 15 minutos. papá, ya pasamos este parque. No, hay muchos parques aquí en la
Ciudad de México. Entonces, confiado en mí mismo, estamos viajando y viajando. Ya había más tránsito, más tráfico, más carros. Y seguía. Y después no, papá, ya pasamos aquí. Después de 2 horas, yo le dije, voy a preguntar para que ustedes puedan estar tranquilos. Entonces yo vi un oficial de tránsito y yo le dije, buenos días, me saludó y le dije, disculpe, pero este es el camino que va a nuestro camino para ir al sur del país. Comenzó a reír. No, está yendo al norte, no al sur. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo un círculo. Y muchas veces en la vida cristiana, así somos. Confiado en uno mismo, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. En lugar de hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios, estamos imaginando lo que debo hacer. En mí mismo, en lugar de la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él dijo, parece que yo vivía en el tiempo de Roma, porque Pablo estaba describiendo a su servidor. Ahí, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, él está viendo el pueblo allí, sus paisanos, y él dice, yo sé que tienen celo de Dios. Pero este no es conforme a la lectura. Este no es conforme a la voluntad de Dios. Este no es conforme. Porque en versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando lo que está escrito, ignorando el plan de Dios, está haciendo su propio plan. Por esto dice, aquel que procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hoy en día hay tanta gente que tiene su propia religión en sí, tiene su propio concepto. Ellos piensan que tienen razón. Ellos piensan que... ¿Cuántas veces ustedes han oído? Pero yo creo, yo pienso. Favor. ¿Qué dice la Biblia? No, pero yo creo. ¿Pero qué dice el plan de Dios? Yo pienso. Ignorando el plan de Dios para establecer nuestra propia justicia. Entonces, uno está imaginando, uno está siguiendo su propio conocimiento. Y por eso hay tanta gente que anda mal. Tiene celo. Como yo tenía mucho celo ahí. Pero no conciencia.
Porque si usted va a Zapopan, usted va a encontrar hombres y mujeres ahí caminando sobre sus rodillas, llevando sus criaturas. Tienen celo, mucho celo. También en la iglesia tiene mucho celo para hacer su propia justicia. En el Antiguo Testamento queremos notar una ilustración que Jesús utilizó en su ministerio. Favor de buscar Números capítulo 21. Números capítulo 21. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han leído, han estudiado y han enseñado. Ahí en Números capítulo 21, el pueblo de Israel, ahí está dando círculos también en el desierto. Y pobres, y un día, en versículo 5 del capítulo 21, y un día dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Moisés, ¿qué está haciendo? Dios, ¿qué está haciendo? Ya no queremos más pan liviano, o sea, maná. Ya no. Y queremos algo mejor. Porque yo estoy recordando cómo mi mamá hace la comida tan rica ahí en Egipto. No. Y ahora solo día tras día es pobre maná, no, ya no. O sea, no estaban contentos con Dios. Entonces comenzaron a hablar contra Moisés y también contra Dios. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, si no está contento, ¡boom! Y puede ser que había serpientes ahí en su tienda de campaña y no pueden dormir tranquilos. En la cocina, o si tenía cocina, tal vez estaba en el pan liviano, o sea, también en el maná. Pero muchos. Todos encanta ver las culebras, ¿verdad? Serpientes. Y estaban ahí muriendo. Dice, murió mucha gente. Porque murió mucho pueblo de Israel. Entonces después, ya no sé cuántos días, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y por supuesto, Dios quitó a los serpientes. Y había mucha gente todavía enferma allí. Jehová dijo a Moisés en versículo 8,
Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, un poste. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vamos ahora a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, Jesús estaba hablando con un hombre, un maestro, un hombre muy conocido, un hombre que sí sabía la ley de Génesis a Malaquías. Y un hombre muy preparado. Y Jesús dijo, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. ¿Qué? Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Hay que nacer de nuevo. Y al fin estaban platicando y Nicodemo dijo, hay que entrar el vientre de la madre y nacer. No. Pero yo estoy diciendo esto, Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nicodemo tiene que tener un nuevo nacimiento. No hay otro. Y Nicodemo, ¿cómo es esto? No entiendo. Entonces Jesús dijo, muy bien. En versículo 14 del mismo capítulo 3. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, ¿recuerdas Moisés? Recuerda la ocasión en Números 21 que la gente estaba murmurando. El pueblo pecó contra Dios. Y ellos se fueron a Moisés y hemos pecado, hemos hecho mal, somos culpables. Entonces Dios dijo a Moisés, haga el favor de levantar una serpiente de bronce. Y todo aquel que va a mirar va a ser sanado. Pero no es solamente a conocer. Es hacer. ¿Qué tenía que hacer? Mirar. Muchos tienen conocimiento, pero este no es fe. Fe es cuando tiene conocimiento y va a ir a ver. Va a ver, mirar. Nicodemo, ellos tenían que mirar la serpiente. Yo
soy el Hijo de Dios. Nicodemo, usted tiene que venir a mí y yo voy a darle vida eterna. Nicodemo, usted tiene que venir con el pueblo de Israel reconociéndose a pecado y reconociendo que viven mal. Y ahí en su condición, tiene que venir a pedir perdón. Y tiene que mirar a mí. Porque todo aquel que en Él cree, o sea, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Esto sí es fe. No solamente a conocer, tiene que tomar otro paso, es mirar, reconocer mi necesidad y ver quién es que pueda ayudarme en mi necesidad. Y la única persona que puede ayudarnos es Jesús. Por esto Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después podemos notar que Nicodemo entendió, porque él era uno de los creyentes de Jesús. Es por la fe, en Números 21, que estaban ahí enfermos, tenían que levantarse donde estaban, ir donde ellos podían mirar la serpiente. En el momento ellos miraron, fueron sanados. Y también cuando uno ve al Señor Jesucristo levantado porque Él llevó nuestros pecados, Él quiere perdonarnos, pero necesitamos ir a Él, no solamente tener el conocimiento. Ahora queremos notar algunas ilustraciones que tenemos en el Evangelio de San Marcos. Favor de buscar el libro de San Marcos. La primera ilustración que queremos notar es en San Marcos, capítulo 5. En Marcos, capítulo 5, tenemos una mujer en versículo 25. Pero una mujer que desde hace 12 años, puede imaginar una señora enferma por 12 años. 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, no solamente dolor, pero otro sufrimiento, ¿verdad? Y había sufrido de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Puede imaginar la condición de esta mujer? Gastó su fortuna y todavía estaba peor. Entonces ella oyó el primer paso. Oyó. Y ella dijo a sí mismo, en versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Entonces esta pobre mujer, estoy seguro que en un sentido la multitud decía, vete de aquí, inmunda. Pero ella oyó de Jesús y dijo, yo tengo que acercarme a Jesús, porque es el único que puede ayudarme. Entonces puedo imaginar cómo ella entraba al fin. Y cuando ella pudo, tocó el manto. Tocó el manto de Jesús. Y inmediatamente estaba sanada. Cuando ella tocó. Y cuando ella tocó, Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dijeron, hay tanta gente aquí, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, que no se ve ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otra vez, fe. Ella oyó y se fue a la persona que podía, y la única persona que podía ayudarla. ¿Cuál es Jesús? Y ella cuando tocó el manto, fue sanada. Y en el mismo capítulo, en la misma párrafo, podemos notar que había un hombre. Se llamaba Jairo. Jairo era un hombre muy especial. Dice principal. Ayer, en versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga. Recuerden, los principales de la sinagoga, en un sentido, eran enemigos de Jesús. Porque vamos a notar cómo ellos, los principales en la sinagoga, querían eliminar a Jesús. Pero este hombre tenía una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Tenía una hija de 12 años que estaba enferma. Entonces fue a Jesús y dijo en versículo 22, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. El hombre escuchó de Jesús, el hombre fue a Jesús. El hombre dijo, mire, por favor, venid conmigo a la casa. Oyendo no era suficiente, porque muchos oyen, oh, sí, yo creo en Dios, pero no lo muestran. Entonces, el papá fue a Jesús, y Jesús dijo, vamos a la casa. Pero cuando ellos estaban llegando a la casa,
ya llegó las noticias. ¿Cuáles noticias? 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más el maestro? Ya estuvo. Ya, ¿para qué más? Jesús luego dijo: no se preocupe, vamos. Versículo 36. No temas, creer solamente. Ya cuando llegaron ahí estaba un alboroto, ahí estaban ahí gritando, ya saben qué estaban haciendo ahí, gritando, llorando. Y Jesús dijo: no, la niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre y la niña y a los que estaban con él, o sea, hablando de Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, dijo: levántate. Y se levantó. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Podemos notar que el hombre tenía fe en la única persona que puede ayudar. Pero cuando él fue a Jesús, le costó. Posiblemente le costó su trabajo, porque era el principal de la sinagoga. También le costó posiblemente ahí sus familiares, porque ahí estaban, posiblemente ahí estaba su mamá, ahí está. ¿Y por qué trae Jesús? Porque realmente había mucha gente en contra a Jesús. Posiblemente no solamente perdió su trabajo, y también sus amistades. Pero puede ser que ahí los vecinos alrededor estaban en contra a él. Jesús llegó a la casa. Jesús entró. Cuando Jesús entró, recuerden, cuando Jesús entró, él echó todos a un lado. Y dijo échelos ahí. No me cree que está dormida. Cuando uno dice: yo recibo a Cristo, que yo voy a caminar en el Señor, va a costar. Sí, va a costarle. Pero él tenía fe en Jesús. Jesús hizo un milagro en la vida de la niña. Queremos notar otro en San Marcos. Capítulo 3, por favor. En San Marcos, capítulo 3. Jesús entrando en una sinagoga, dice en versículo 1. Y ahí en la sinagoga, los principales trataron de hacer una trampa con Jesús. Y había un hombre ahí que tenía la mano seca, como realmente no sé, que tenía la mano seca.
Entonces los principales de la sinagoga llevaron a este hombre aquí para el día de reposo. Entonces dijeron, vamos a ver qué va a hacer Jesús. Jesús bien podía decir al hombre que tenía la mano seca. Dice, miren, venga a mi oficina mañana. Sí. Mañana no tengo tanto que hacer. Venga a mi oficina mañana. Esta es la dirección de mi oficina. O bien podría decir, ahí regreso mañana. Jesús dijo al pobre, estoy seguro que el hombre estaba temblando así, con la mano seca. Entonces Jesús dijo, póngase en medio, póngase ahí. Pero Jesús, ten misericordia al pobre, póngase en medio. Entonces el hombre se puso en medio. Y Jesús hizo la pregunta, ¿debemos hacer el bien o el mal? Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. No pudo, pero ya con Jesús dijo, extendió la mano y fue sanada la mano. El hombre obedeció a Jesús. Y cuando él obedeció a Jesús, el hombre fue sanado. Fe. Fe es obedecer la palabra de Dios. Fe es, no se entiende todo, pero es ir a Jesús con su necesidad. No importa quién sea. Hay otra ilustración. Tal vez no es una enseñanza, voy a poner así. En 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Versículo 5, dice así, ya lo tengo, yo quiero que va a anotar lo que dice ahí. Él está diciendo, hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está diciendo, miren hermanos, haga el favor de examinar su propia vida, no de su vecino, no de su familia, examina su propia vida, si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Entonces, ¿cuál es la prueba? Muy bien, la prueba de uno mismo. Cuando uno va a examinar su propia vida, Cristo vive en su vida. No es suficiente tener conocimiento de Jesús. Jesús tiene que vivir en uno. La prueba es, Jesús vive en uno. Hay que examinarse. ¿Vive Jesús en uno? Y dice que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O la idea, o es un cristiano falso. Hace
algunos años. Este sí es cierto, esta historia que voy a contarle. Es cierto esta historia que voy a contarle. Gracias por despertarnos. Era planeado, ¿no? Había un señor que tenía 2 niñas. Vivían eran campesinos, vivían en una casa muy humilde, muy pobre, mejor dicho. Y el hombre tenía su milpa. Entonces él tenía varias ratas que también le gustaba estar ahí andando por allá. Entonces compró ahí veneno a las ratas y puso ahí en varios lugares veneno de las ratas. Y sobró un poco de veneno y un botella ahí y echó el veneno en un frasco. Y siendo que después algunos, ahí estaba escrito ahí en un frasco. Es ¿qué es? Vaya, líquido para la tos. Entonces, el hombre puso ahí en la casa. Y cuando las niñas tenían tos, la señora no sabía qué hizo su esposa. El hombre puso ahí y la mujer vio lo que estaba ahí para la tos. Entonces ella dio una cuchara de cada niño, pensando con buena fe que era para la tos. Y después de algunos minutos comenzó a reaccionar las niñas. Lo llevaron al hospital donde yo trabajaba. Y algunas horas murieron las 2 niñas. La pregunta es, ¿tiene su fe en Cristo? ¿Ha recibido a Cristo como su único suficiente Salvador? Hace varios años yo estaba ahí en la iglesia en Jardines Alcalde y yo estaba predicando y después yo di una invitación. Yo le dije, posiblemente puede ser que hay algunos han venido y todavía no han puesto su fe en Cristo. Y no es por casualidad que ha venido, pero tal vez Cristo está hablando a su vida. Tal vez el Espíritu Santo, este sí es cierto, tiene que arrepentirse de sus pecados y tener Cristo en su vida. ¿Gustaría en esta mañana recibir a Cristo? Y casi no sabía qué decir. Una mujer se levantó. Dice, yo sí quiero recibir a Cristo. Yo sí necesito a Cristo. Y después fuimos a hablar con ella. Era una doctora. Dice que estaba pasando por la calle. Escuchó los cantos, entró. El Espíritu Santo habló a ella.
En aquella mañana, ella invitó a Jesús en su vida. Y ahora, cuando estuvimos en los campamentos, yo tenía el gusto de ver a ella, su marido, su hijo, y no sé cuántos otros han conocido a Cristo por testimonio de esta mujer que pasó y el Espíritu Santo habló a ella. Ella recibió a Cristo. Puede ser que hay en esta mañana una persona o dos o tres que nunca ha puesto su fe en Cristo, pero en esta mañana quiere ponerse de pie y decir: yo sí, quiero recibir a Cristo, yo quiero confesar mis pecados, no a la iglesia, pero a Jesús, y yo quiero ser salvo, porque creyendo no es suficiente. Por esto dice: y todo aquel que en Él cree será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Habrá alguien aquí en esta mañana que va a ponerse de pie y decir: hay un Señor allá atrás, gracias. Hay otra persona que quiere decir: aquí estoy. Hay una hermana, señora, allá atrás. Y aquí hay otros, gracias a Dios, diciendo: yo recibo a Cristo. Yo quiero poner mi fe en Cristo. Yo quiero conocerlo. Gracias a Dios. Oremos por estas personas. Quédense en pie, por favor. Gracias, Padre, por estas personas que en esta mañana están diciendo que ellos, sí, no tienen vergüenza, no tienen pena, quieren entregar su vida. Ellos quieren confesar sus pecados. Ellos quieren recibirle como su único, suficiente Salvador. Señor, hable a nosotros hoy. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ellos pueden tomar su lugar. Hay personas especiales que quiero practiquen con ustedes.